Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de investigación con dimensión de género que organiza DITEC con el apoyo del Gobierno de Navarra. Antes de nada, os damos dos recomendaciones técnicas para que podáis disfrutar al máximo de la conferencia. En todo momento podéis escucharla tanto en castellano como en inglés. Para seleccionar el canal de audio, en la parte inferior de vuestra pantalla veréis un icono que tiene forma de globo terráqueo y ahí podéis elegir inglés o castellano indistintamente y además os podéis cambiar de idioma a lo largo de toda la conferencia. La segunda recomendación que os queremos hacer es el turno de preguntas y respuestas, que será después de la conferencia de Gina, y para ello también en la parte inferior de la pantalla tenéis preguntas y respuestas. Es ahí donde tenéis que escribir vuestras preguntas y de ahí seleccionaremos las preguntas a Gina para plantearle antes de agotar el tiempo de esta conferencia. Y ahora sí, permitidnos una pequeña introducción para contextualizar este webinar, esta conferencia online gratuita, porque hace un año más o menos iniciábamos con el apoyo del Gobierno de Navarra este innovador proyecto que busca contribuir a la excelencia del Sistema Navarro de Innovación y cuyo objetivo consiste en tener en cuenta las variables sexo y género en el contenido de los proyectos de I+D+I que se desarrollan en Navarra. No en todos los proyectos será pertinente incorporar estas variables, pero sí en todos es pertinente hacerse esta pregunta, en aras de la excelencia científica, como indican las directrices del Espacio Europeo de Investigación, la Ley Española de Ciencia y Tecnología y la Ley Foral de Navarra, también de Ciencia y Tecnología. En este proyecto nos acompañan desde el principio el Instituto Navarro para la Igualdad, la Unidad de Igualdad de la Universidad Pública de Navarra y, por supuesto, el Sistema Navarro de Innovación, al que también llamamos SINAI, como el monte, compuesto por los centros tecnológicos, los institutos de investigación y las universidades de Navarra. ADITEC es el coordinador de este sistema de innovación y nuestras funciones principales son 4. Promover la colaboración, la excelencia y la internacionalización en el sistema y que la sociedad conozca este sistema de innovación. Como coordinadores, una de nuestras funciones consiste en promover y facilitar la incorporación de esta dimensión de género en el contenido de los proyectos de investigación que se desarrollan en Navarra, en áreas tan diversas como, por ejemplo, la automoción y mecatrónica, la cadena alimentaria, salud, por supuesto, energías renovables y recursos, industrias creativas y digitales y el turismo integral. La conferencia de hoy es la tercera jornada del proyecto Investigación con Dimensión de Género, que se enmarca en la excelencia del Sistema Navarro de Innovación SINAI. Para DITEC es un verdadero honor contar con la presencia de una ponente de reconocido prestigio internacional como Gina Rippon, que Gina es una investigadora pionera en el campo de la neuroimagen cognitiva y profesora emérita del Aston Brain Center de la Universidad de Aston en el Reino Unido y autora del libro El género y nuestros cerebros. Además, es miembro honorario del British Science Association, galardón que recibió por su contribución a la comunicación pública de la ciencia. Y ya, sin más preámbulo, gracias Gina, the floor is yours. First of all, learn to unmute. Thank you very much indeed. Muchas gracias, Marusa. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos al seminario. Espero que tengáis acceso a los dos idiomas. Espero que me podáis ver también. Muchísimas gracias por invitarme. Me gustaría estar con vosotros personalmente. Quizá esto sea posible en un futuro. Sin más dilación, ahora voy a compartir la presentación. Right. For some reason excuse me, I'm just trying to Si me disculpan, estoy intentando empezarla desde el comienzo. Parece que no funciona en modo presentación, en vista presentación, sí.
La pregunta que se me ha planteado para mi charla es la siguiente. ¿Es nuestro cerebro femenino o masculino y por qué es importante esta pregunta? Creo que quizá la segunda parte del título sea la más importante, porque se trata en realidad de entender el hecho de que vivimos en un mundo de brechas de género en ciencia, en política, en los negocios, la tecnología, las finanzas, la economía. Hay evidencias claras de brechas de género y cerrar esas brechas es importante, importa. Sabemos que la mayor diversidad lleva a un mejor rendimiento. Sabemos que las brechas de género son señales de que hay grupos grandes de personas que no están formando parte de esas áreas clave de la sociedad humana, la ciencia, la política, etcétera. Por tanto, debemos entender de dónde surgen esas brechas. Hablo de brechas de género, pero uno de los temas clave que va a aparecer en mi charla es la diferencia entre sexo y género. Y es importante que recordemos de lo que estamos hablando. Sé que a nivel de ciencia mainstream ha habido una llamada relacionada con la financiación a incorporar el sexo como variable en la investigación y eso claramente tiene importancia y yo indicaré cuáles son las etapas en las que se encuentra la ciencia. Yo tengo que decir en primer lugar que no soy una negacionista de las diferencias entre los sexos, sino que yo voy a decir de que se trata de diferencias que se han mantenido durante mucho tiempo y que no tienen una base tal como la que se ha creído. Y, por supuesto, ese punto de partida puede influenciar la investigación que estamos haciendo. Tenemos que pensar, por otro lado, en el género, en el concepto género. Sabemos que la conducta de género, venga de donde venga, las expectativas sobre el género, vengan de donde vengan, han llevado a sesgos en este sentido, en la ciencia, en la política, en los gobiernos. Es importante saber de dónde vienen las diferencias, si son importantes, establecer si son tan fundamentales que deberíamos abrazar las diferencias y darles un buen uso o determinar si son diferencias que llevan a una limitación, que son limitantes. Lo que voy a abordar es los nuevos descubrimientos de cómo nuestros cerebros interactúan con el mundo. Y esto supone hablar de género. Para ello, poder entender iniciativas que nos ayuden a combatir la brecha de género. Tenemos que saber de dónde surgen esas brechas de género y conocer los hechos que hay detrás de ellas. Eso es un tema clave. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en la que presento el trabajo que he hecho. Soy neurocientífica cognitiva, trabajo y he trabajado en el Aston Brain Center utilizando técnicas de imagen del cerebro, fundamentalmente buscando y entendiendo los trastornos de desarrollo como por ejemplo el autismo. El autismo es un trastorno con gran variabilidad y lo importante ahí en el autismo, por ejemplo, es entender las diferencias en el cerebro. Podemos encontrar diferencias entre los cerebros individuales, podemos caracterizarlos de manera individual. ¿Cómo son de diferentes los cerebros entre individuos? Esa es la perspectiva que aplicamos en mi trabajo desde el punto de vista de esta charla. ¿Qué significan esas diferencias para los dueños de esos cerebros? El libro que se ha mencionado, mi libro, se titula El género y nuestros cerebros porque se centra en gran medida en en hablar de si el cerebro es masculino o es femenino. Una de las diferencias que parece haberse establecido bien a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en mi trabajo de investigación tengo que hablar también de la conducta para poder responder a esa pregunta. Estamos hablando de una investigación en la que buscamos asentar los principios para poder abordar la cuestión. Lo que he visto en mi investigación y en mis estudios es que lo que parece haber estado bien establecido, bien fundamentado, no lo está. Y esto me ha llevado a plantearme las maneras en las que la ciencia se puede ver dirigida o desviada
por creencias muy asentadas, por ideas preconcebidas muy asentadas. Aquí tenemos una diapositiva de historia para abordar esa pregunta, ¿no? Y lo que se ha visto a nivel histórico. Esa pregunta ni tan siquiera era una pregunta, se daba por hecho. Por supuesto, los hombres tenían cerebros superiores. A finales del siglo XIX, cuando surge la ciencia del cerebro, cuando se empieza a entender el cerebro para intentar también entender las conductas humanas, los científicos de la época estaban muy bien establecidos a la hora de entender lo que es el status quo y dijeron, bueno, pues vamos a mirar la sociedad para entender la conducta humana, para entender quién puede hacer esta tarea, quién puede hacer esta otra. Así pues, observaron el status quo y vieron que hombres y mujeres eran muy diferentes, que tenían estatus muy diferentes en la sociedad. Eso era así, las mujeres tenían un estatus inferior en la sociedad, era un hecho, y por tanto las mujeres debían tener cerebros inferiores. Veamos estas citas tan maravillosas de un neurocientífico de la época, Le Bon. Las mujeres representan una de las formas más inferiores de la evolución humana y están más cercanas, más se parecen más a los niños y a los salvajes que a un hombre adulto y civilizado. Por supuesto, la visión objetiva de los científicos estaba interesada en arrastrar ese sesgo. Y después, al cabo de 100 años, tenemos este enunciado, esta cita de la psicología. Debemos partir de la constatación de que por mucho que las mujeres quieran ser buenas científicas o ingenieras, en primer lugar lo que quieren ser las mujeres son las compañeras femeninas de los hombres y además buenas madres. Claramente se establece que hay unas conductas muy diferentes ya en esas etapas, en la primera etapa con Le Bon y después con la psicología social. Me gustaría que prestaseis atención en esto porque indica desde un principio esa búsqueda de diferencias en el cerebro, existiesen o no. Se da por hecho que había diferencias en el cerebro. Por tanto, un sesgo. Vale la pena recordar que en esa época no se tenía acceso a un cerebro intacto humano dentro del humano vivo. Se practicaban autopsias, había cerebros post-mortem, se veía lo que había sucedido en un cerebro tras una lesión, pero eso no evitó que los científicos ideasen métricas de todo tipo que les ayudasen a inferir esas diferencias. Aquí, por ejemplo, tenemos la idea de que con un cráneo vacío, si se rellenaba de semillas, por ejemplo, de pienso del que se le da a un animal, se hacían una idea de lo que pesaba ese cerebro en función del cráneo de un hombre o de una mujer. Y bueno, ya en ese momento se llega a la conclusión de que el cerebro del hombre era un 10% más pesado que el de la mujer y se llega ya en esa época a la conclusión de que el cerebro del hombre es más grande y por tanto superior al de la mujer. Pero esa métrica tuvo que ser ajustada porque alguien dijo, bueno, si eso es así, entonces el tamaño del efecto tiene algo que ver aquí, porque los elefantes tienen cerebros muy grandes y por supuesto no son más inteligentes que el macho humano medio. Y bueno, se van desarrollando distintas técnicas como esta técnica nefrológica o esta técnica maravillosa de la craneología, en la que se toman medidas de todos los puntos faciales del cráneo, de la barbilla a la oreja. Hay artículos de la época con hasta 500 medidas diferentes que contribuían a determinar el tipo de cerebro que había dentro de ese cráneo. Es importante observar que detrás de estas métricas había una agenda. La idea era que con independencia de la escala jerárquica que se generaba con el uso de esa métrica, en la cima de esa jerarquía estaba un hombre de clase alta, un hombre que había tenido educación, una enseñanza. Después encontrábamos a las mujeres y a los niños, luego clases inferiores y luego en la base otras razas. Y si la métrica se utilizaba
Bueno, y si la métrica no ofrecía una respuesta, entonces esa métrica se descartaba, se desechaba. No pasaba nada con la idea preconcebida que se estaba estudiando o investigando. Sin embargo, sí que había algo que no funcionaba con la métrica. No estoy diciendo que la manera en que los científicos de hoy en día o los investigadores de hoy en día trabajen de una manera tan extrema. Lo que estoy diciendo es que es un tipo de ciencia, la que he descrito, en la que había ideas preconcebidas que determinaban un poco los hallazgos. Y recordemos que esto en esa época lo que se buscaba era justificación de las diferencias que se daban por existentes. Luego esos investigadores en una etapa temprana llegan a otro argumento, a otra argumentación. Y aquí es la evolución del sexo hacia el género. La idea aquí es esta. Hay diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. Gracias que nos lo dijeron, no lo sabíamos, pero bueno, estaba muy claro para los científicos que había dos anatomías diferentes y las anatomías suponían la existencia de de un cerebro diferente. Si tenías una anatomía femenina, tu cerebro era femenino. Después, en base a ese cerebro, lo que pasaba es que tú tenías una cartera de habilidades diferente. La idea clásica es que si tenías un cerebro de señora, entonces eras muy buena a la hora de entender emociones, pero no sabías leer un mapa y además desarrollabas toda una serie de características que tenemos aquí en esta lista, características de mujer. Y si tenías un cerebro masculino, eras muy bueno a la hora de resolver problemas, cuestiones abstractas y espaciales, no entendías muy bien el lenguaje y también tenías toda una serie de características que determinaban tus patrones conductuales. Esa cartera, diríamos, ese conjunto de rasgos, de habilidades, suponía también ejecutar distintos papeles en la sociedad. Si eres muy bueno a nivel emocional, pues tenías además un instinto maternal, pues podías cuidar de otros, pero si tienes un cerebro masculino, tenías la habilidad para ser un gran líder, un gran científico, etcétera. Básicamente, y esto es muy importante, es que se asumía que las características biológicas determinaban también el género. Sí, anatomías diferentes, cerebros diferentes, características masculinas y femeninas diferentes y, por tanto, papeles diferentes en la sociedad. Es importante recordar esta idea. Estamos ante la regla fundamental de que el sexo es esto lo que determina, pero con una agenda. Eh, Perdonad un momento. Sí, ahora. Bueno, lo que describe esta diapositiva es cómo resultaron los cerebros femeninos ser diferentes de los hombres. En la idea de que la biología es el destino, la fija el destino y es inevitable e invariante. Espero no estar distrayéndoos con el cursor. Bien, aquí tenemos una argumentación que dice que los cerebros masculinos llegan al mundo con unas características determinadas y que llegan a un punto final fijo que determina que un hombre tenga habilidades concretas. Del mismo modo, los cerebros de las mujeres llegan al mundo algo diferentes, con carencia de esas habilidades que, por ejemplo, puedan suponer que llegan a ser científicas y que llegan a un punto final en el que ese cerebro también tiene un resultado diferente y unas habilidades diferentes. Y aquí tengo que hablar de este libro de Female Brain y también del Male Brain, que nos hablan de esas diferencias en los cerebros. Y luego tenemos un libro también relacionado con esto, The Essential Difference. No es el único libro que parta de esta creencia específica, ¿no?, de la diferencia esencial. En este libro, la idea es que hay una esencia biológica
que hace que los cerebros sean diferentes. Y de hecho este libro dice, el cerebro femenino está conectado para la empatía y el cerebro masculino está conectado para entender sistemas. Es importante entender que este libro en concreto está hablando de un cerebro concreto, específico, el de las mujeres, que está diseñado para la empatía y que tenemos que entender que el cerebro del hombre está conectado para entender sistemas. O sea, que defiende ese argumento del esencialismo. En este momento tenemos que decir que nos encontramos en un momento en el que el sexo determina las características de los cerebros y que esos cerebros determinan nuestras habilidades. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, básicamente hemos visto un argumento binario que sugiere que el cerebro femenino es diferente al masculino. Pero recordemos que en esa etapa todavía no podíamos ver el cerebro, observar el cerebro. Entonces las creencias eran muy blanco o negro, ¿no? Eran muy categóricas, muy no se había hecho todavía mucha experimentación a nivel cerebral. Fue a final del siglo XX, en la década de los 90, cuando finalmente podemos observar este tipo de imágenes con las que yo trabajo en mi laboratorio y utilizar distintas tareas para ver lo que sucede en el cerebro de los individuos. Estas imágenes son fantásticas. Se han descrito, ¿no?, como imágenes atractivas, fascinantes, pero nos pueden conducir al error de que los neurocientíficos tenemos una ventana al cerebro a tiempo real. Estas imágenes son resultado de muchas decisiones estadísticas, de manipulación, para nada fraudulenta, de manipulación de la imagen, de muchos procesos que van dirigidos a observar las distintas áreas del cerebro, las distintas partes del cerebro. Por ejemplo, si se enciende esta zona o se ilumina esta zona del cerebro cuando la persona está recordando, por ejemplo, algo que es muy interesante, ¿no?, muy fascinante, pero hay que tener cuidado, hay que ir con cautela. Por otro lado, estas imágenes se han utilizado un poco de manera capciosa. Debemos que tener en cuenta que sí, estas imágenes son imágenes de diferencias, pero diferencias entre el cerebro humano en descanso, el cerebro humano realizando una tarea concreta, puede haber diferencias entre distintos grupos, y todo esto, bueno, ha sido la base fácilmente utilizada para esas agendas. Si lo que tú crees es que hay diferencias entre dos grupos, entre hombres y mujeres, pues simplemente coges las imágenes de dos grupos, las pasas por el escáner, bueno, y buscas esa diferencia. También debo señalar que todas estas imágenes están manipuladas de modo que se magnifica la diferencia, porque las diferencias que encontramos son diminutas. Sobre todo en general, es importante que recordemos que estamos buscando no diferencias absolutas, a pesar de que sabemos que la narrativa asociada a la historia vaya en esa dirección. En ocasiones podemos estar haciendo solapamiento entre las diferencias y todo esto se tiene que tener en cuenta. Entonces, bueno, la gente en ese momento de despegue de la neurociencia, bueno, toma estas diferencias de manera equivocada. ¿Qué hacen para buscar, para encontrar las diferencias? Es importante darnos cuenta de que si te basas en el canon de la investigación o quieres entender a nivel científico las diferencias entre el cerebro masculino y femenino, bueno, pues te vas a una base de datos y de artículos. ¿Y qué pasa? Que te salen miles y miles de artículos que te hablan de diferencias por sexo en el cerebro humano adulto, como vemos aquí, ¿no? Con este estudio de más de 5.000 participantes. Hay tantos artículos que informan de diferencias que, bueno, que te puede llevar a error, porque de hecho hablan sí de diferencias que luego son mucho más concretas o
que nos hablan del aspecto del cerebro humano masculino o femenino, pero si estos artículos los miras con mayor profundidad, sí, podemos decir, se han encontrado diferencias con técnicas establecidas, con tareas establecidas, pero, bueno, ah, aquí tenemos también 2 artículos más. Y bueno, sí, son artículos que hablan de diferencia, pero son otras diferencias. O nos dicen, hay diferencias sí en el grosor del cuerpo calloso, ¿no? Del cerebro. Y luego te empiezas a dar cuenta de que hay miles de artículos que sí, que reportan diferencias, pero que no informan de las mismas diferencias. Hay también metaanálisis que estudian miles y miles de artículos y sus resultados y nos dicen que lo que estamos buscando o lo que estamos encontrando es que no hay hallazgos consistentes. Sí, cada laboratorio habla de hallazgos concretos, pero son diferentes a los de otros laboratorios. No quiero decir con ello que estos laboratorios estén haciendo un mal trabajo, pero sí que se ignora la enorme variabilidad de todos los cerebros entre individuos. Todos los cerebros son diferentes, pero no en términos de comparativa entre femenino y masculino. No hay diferencias consistentes y eso es muy importante de recordar porque si no, nos da la impresión de que los científicos de neurociencia también han encontrado diferencias, ¿no? Como acabo de decir por los artículos. Es lo que en las revistas científicas lo que se publica muchas veces lo recoge la prensa popular, ¿no? Y dicen, finalmente se ha encontrado la prueba del cerebro diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Con titulares muy llamativos. Es importante que recordemos que muchas veces son estas las tendencias, ¿no? A a pesar, perdón, de que haya estos aspectos que he comentado. Y luego hay otro problema, el que yo denomino el problema del iceberg y que sucede en ciencia. Si tú partes de una hipótesis concreta, con una agenda en particular, ¿no? Los cerebros de hombres y mujeres son diferentes y realizas tu investigación, recibes financiación, tienes unas técnicas maravillosas y no encuentras la diferencia, entonces no lo presentas a la revista, puesto que tu hipótesis no se cumple. Y te van a decir, bueno, a lo mejor has planteado algo mal, tienes que replicar el estudio, no has hecho bien la etapa de discriminación. Entonces, y en otras ocasiones, en la parte inferior del iceberg, cuando sí encuentras diferencias, pues sí se publica. Pero bueno, en la parte de arriba, en la punta del iceberg, tenemos ya algo que puede conducir a error. Y por abajo tenemos muchísimos datos de estudios que no encuentran diferencias, lo que en sí puede ser altamente interesante. Puede significar que no estamos planteando las preguntas adecuadas, que no estamos haciendo las comparaciones adecuadas. Quizá debamos redefinir el filtro que utilizamos en los estudios, plantearnos otras preguntas, caracterizar los cerebros de otra manera. La idea de que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino en los últimos 20 años se ha visto sometida a muchas críticas en base a que no hay tal cosa, ¿no? Un cerebro típicamente femenino, un cerebro típicamente femenino. Yo como neurocientífica no puedo determinar este cerebro es femenino y este es masculino si me enseñan unas cuantas imágenes, ¿no? Como las que vemos en la diapositiva. Yo no puedo decir este es masculino o femenino. No tenemos una característica definitoria que me ayude a identificar un cerebro masculino o uno femenino. Y si recordáis la cadena de argumentos que os mencioné antes en el paso de sexo a género, recordáis que hemos dicho si tienes este tipo de cerebro acabas teniendo estas funciones sociales en la sociedad. Por tanto, es muy relevante. Recientemente, con el uso de técnicas muy detalladas de imágenes cerebrales, hay un equipo en Tel Aviv. Este equipo ha
ha observado más de 1000 cerebros y han identificado estructuras y conexiones cerebrales de esos cerebros, de más de 1000 cerebros, y han visto para las características del cerebro, han intentado determinar cuáles serían femeninas o masculinas en esos cerebros. Y cuando miraron los cerebros, los más de 1000 cerebros, llegaron a la conclusión de que que ningún cerebro tenía todas las características masculinas, diríamos. La mayoría de los cerebros que estudiaron tenían una especie de mosaico de estructuras que, bueno, se han definido bien como femeninas o masculinas en el mismo cerebro. Por tanto, nos vamos desplazando, alejando de esa idea binaria. La idea de que deberemos tener en cuenta los cerebros y estudiarlos de una manera muy diferente. También es importante tener en cuenta que estamos viendo distintas maneras de abordar la investigación y de escribir la investigación, de describir las investigaciones que se realizan. Y hay que ser muy cuidadoso. Vamos a seguir. ¿Qué nos ofrece la neurociencia del siglo XXI en relación a esta cuestión? ¿Existe una manera diferente de plantear las preguntas, de entender cómo las personas acaban comportándose de una manera u otra? Es aquí donde tiene cabida este modelo que he desarrollado yo, las 3 Ps del cerebro. Es algo que ha emergido en el siglo XXI y que es muy pertinente entender las diferencias entre cerebros individuales. 3 características. Nuestros cerebros son como textos predictivos. Los cerebros reciben información, reciben inputs y son increíbles a la hora de procesar la información y responden en base a la información que reciben. Ahora nos hemos dado cuenta, examinando la actividad cerebral y las distintas señales y frecuencias del cerebro, que nuestros cerebros son predictores, van a predecir lo que va a pasar en el futuro. Son como creadores de estereotipos finales en base a la experiencia que han tenido y haciendo atajos. Nos pueden decir, no hace falta que desarrolles todo este proceso si ves un indicio, oyes un ruido. Esto quizá nos parezca alarmante, pero el cerebro es bastante bueno en este proceso de adivinación y de entender lo que pasa en el mundo exterior. Si falla, si algo va mal en ese proceso de predicción, podemos llegar a tener, por ejemplo, una ilusión óptica, pero el cerebro nos devuelve un mensaje de error. No, el cerebro nos dice, está estableciendo una regla para ti, pero no es la regla adecuada. Otra cosa que sabemos ahora, gracias a la investigación de los últimos 30 años, es que los cerebros son muy plásticos, tienen mucha plasticidad. Hemos visto en una diapositiva anterior que los cerebros, ¿no?, se iban desarrollando hasta un punto final. Pero ahora sabemos que conforme van madurando los cerebros, no se mueren las neuronas, ¿no? Aquel mantra que nos decía, nacemos con cierto número de neuronas y ya está, no vas a tener más neuronas nunca, y además se van degenerando conforme va avanzando el tiempo y te haces mayor, perdiendo tus facultades. Ahora sabemos que todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida cambian nuestros cerebros de maneras muy profundas y cambian su funcionamiento y cambian las habilidades que dependen de estos conocimientos. Por tanto, las experiencias son muy importantes para el cerebro. Aquí tenemos esta idea caracterizada con este estudio de los cerebros de los taxistas de Londres. Taxistas que para pasar el examen tienen que memorizar 25.000 rutas en un radio de 6 millas desde Charing Cross, la estación de Charing Cross en Londres, lo que es muy complicado. Un taxista en Londres es capaz de llevarte a cualquier lugar en ese radio sin utilizar el GPS, sin mirar un mapa. O sea, que es algo increíble, es toda una
proeza. De hecho, prepararse para el examen les lleva 3, 4 años. En este estudio se hace un seguimiento de los taxistas antes de adquirir esos conocimientos, mientras adquirían esos conocimientos y conducían sus taxis también a lo largo de su vida profesional y también, de modo muy interesante, después, cuando dejan de utilizar el taxi y observan cómo esos conocimientos cambian el cerebro. Y observan también que esos cambios que habían visto en el cerebro desaparecen cuando los taxistas se jubilan, cuando se retiran, lo que viene a enfatizar esa idea, ¿no?, de que las experiencias modelan nuestros cerebros. Lo que también quiere decir que si no te expones a estas experiencias o a otras, tu cerebro no va a adaptarse o a cambiar. Por otro lado, el cerebro es permeable. Hemos visto que nuestro cerebro es predictivo, pero también es permeable al contexto social. En psicología social, esto es lo que denominaríamos la amenaza del estereotipo, la idea de que si perteneces a un grupo concreto que tiene asociado un estereotipo que dice que no eres bueno para esta tarea en concreto y estás haciendo esa tarea y alguien te recuerda, bueno, pues esto no se te va a dar muy bien, por ejemplo, por mucho que lo intentes, bueno, pues sorpresa, esto cambia tu conducta. También sabemos que esto se refleja a nivel cerebral. Si das a los grupos tareas concretas, a un grupo y le dices, esto lo vas a hacer muy bien, y luego identificas las zonas de cerebro que se activan, o si dices a otro grupo, esta tarea es una tarea que para la gente como tú pues no se le da muy bien, vemos que se cometen más errores en esa prueba y también se ve en la imagen cerebral que se activan otras áreas que no son las áreas útiles para esa tarea en concreto. O sea que el cerebro responde a la situación social. Esto, todo lo que he visto, lo que acabo de decir, apunta a las interacciones con el contexto y a la idea, a combatir la idea, ¿no?, de que nuestros cerebros son órganos estancos, fijos, con un resultado final, ¿no?, a lo largo de tu vida. Pues no, resulta que nuestros cerebros son mucho más reactivos ante todo lo que pasa en el mundo externo. El siguiente aspecto de la neurociencia del siglo XXI es el de la importancia de ser social. No necesariamente el de las increíbles habilidades cognitivas que he descrito antes, habilidades que evidentemente necesitamos para comprender las cosas, para desenvolvernos, el lenguaje, la creatividad, etcétera. Bueno, resulta que nuestra capacidad de ser sociales o nuestra cartera de conductas sociales es tan importante para la supervivencia de la raza humana como lo que hemos visto anteriormente, la cognición. Aquí tengo esta imagen que representa distintas áreas del cerebro, en este caso la relacionada con el lado social. He estudiado también este campo con áreas del cerebro en las que podemos identificar ese sentido del yo, el sentido de los otros, las normas sociales, cómo nos comportamos a nivel social, los guiones sociales. Y forman parte importante del cerebro, ¿no?, lo social, cómo nos mezclamos con otras personas y con otros grupos de personas. Estos aspectos están relacionados con la conducta, no con la semántica, y marcan nuestras acciones. Esto es cómo te tienes que comportar y, por tanto, esta es la acción que tienes que hacer, es lo que te dice el cerebro. Y son acciones que surgen de las partes quizá más primitivas de nuestro cerebro. También se llevan a cabo desde las partes más primitivas de nuestro cerebro, ¿no?, en base a la codificación positiva o negativa de las conductas sociales. Hagas lo que hagas en el mundo externo, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer.
Y aquí tenemos otro aspecto, este sistema de factores que yo aquí ilustro con este semáforo y la vía del tren. Hay una parte del cerebro que monitoriza el resultado de nuestras conductas, si se han percibido positiva o negativamente. Y funciona como una especie de frenado en vez de como un sistema de activación. Actúa como inhibidor en conductas que presupongamos que van a llevarnos a una experiencia negativa o una sensación negativa. Es como un sistema de frenado en un coche, ¿no? En el que dispara o no las acciones que debe realizar en base a esa posible percepción social. Y este sistema viene determinado en gran medida por lo que sucede en el entorno. Otra cosa que determina la manera en que nos comportamos a nivel social. Y aquí, en relación a mis propios trabajos, hablo de la idea es de que ser sociales es un vector muy, muy fuerte en el cerebro. Hemos establecido que las conductas dirigidas por lo social son determinantes de la conducta de manera fundamental, tal y como lo son los mecanismos de defensa, de lucha o afrontamiento. Luchar o huir, ser social es muy, muy importante. Y una de las maneras en las que investigamos esto es utilizar tareas poco amables, tengo que decir, para reducir la autoestima de las personas. Ahora os lo explicaré. Por ejemplo, les pides a los sujetos del estudio que vean o que jueguen en un videojuego, ¿no? Con pequeñas figuritas en las que ellos asumen un protagonista en ese videojuego y de repente les dicen, no, tú ya no juegas. Los otros personajes le dicen, tú ya no juegas fuera del videojuego. Y para provocar esa sensación de rechazo. Eh, y luego, bueno, puedes hacer toda una serie de experimentos, ¿no? Por ejemplo, ponerte en lo más bajo de la escalera social, ¿no? Y todo esto va dirigido a identificar las zonas cerebrales que se activan. Buscamos ver los efectos de esas, percibir que estás haciendo una conducta social negativa y para poder determinar también la importancia de estos procesos. Hemos visto que todas las áreas que o bien activan en esta parte del cerebro esa red de patrones de activación, todo lo que se activa en esos casos todas las cosas son muy parecidas a lo que se activa en el cerebro cuando tenemos dolor físico real. Es decir, el que te rechace tu grupo social, no tener una sensación de pertenencia, es una emoción negativa muy, muy potente y que se refleja en el cerebro de manera diferente, se activa de manera diferente. Bueno, ¿qué es lo clave que hemos aprendido en la neurociencia del siglo XXI? Bueno, lo primero y más importante es que el mundo es un influencer del cerebro, que lo que pasa fuera del cerebro es tan importante como lo que sucede dentro del cerebro como vector y motivador de las conductas. Aquí en el centro de esta diapositiva tengo la imagen de un bebé de muy poquitas semanas con este tipo de gorro que utilizamos en mi laboratorio con estos sensores y que detecta señales cerebrales y tenemos que decir que desde el momento en que nacemos entendemos las señales sociales. Si consideramos al bebé solo como un ser cortical, a una máquina de producir fluidos, y pues nada, tenemos que decir que es una máquina equipada fantásticamente. Además, adquieren el lenguaje y todo esto. Pero ahora sabemos que estos cerebros tan diminutos son como radares cerebrales, radares sociales diminutos que detectan quién es la persona de importancia en el contexto del bebé.
a quién debe responder ese bebé, detectar la persona que lo va a alimentar, que le va a ayudar. Tengo que entender como bebé las voces. De hecho, los bebés desde una edad muy temprana son capaces de distinguir los distintos idiomas. Lo que quiero decir es que todo esto arranca desde un momento muy, muy temprano. Por tanto, si el mundo es el influencer del cerebro, se trata a los niños y a las niñas de manera diferente, es algo muy, muy importante, porque entonces estos cerebros diminutos en ese mundo externo están tratados de manera diferente. Y si se procesa esa información desde un nivel tan, tan temprano, los bebés perciben esas actitudes y, por tanto, tenemos que entender que el cerebro, por tanto, es un cerebro de género y que va a cambiar al cerebro, el mundo va a cambiar al cerebro. Eh, los estereotipos de género están a nuestro alrededor, en las redes sociales, en los vídeos, en los videojuegos, en los juguetes, en los anuncios, en el marketing. Me gustaría que prestaseis atención a que el siglo XXI codifica las diferencias entre niños y niñas de una manera muy, muy profunda, quizá con mayor énfasis que en el pasado. Aquí tenemos un ejemplo de felicitación, ¿no? Las clásicas tarjetas de recién nacido, ¿no? Es un niño, es una niña, enhorabuena, es un niño, pelota de fútbol, tarjeta o felicitación azul. Y aquí tenemos una imagen que caracteriza un acontecimiento relativamente reciente, ¿no? Del siglo XXI, cuando antes de que llegue el bebé al mundo, 20 semanas antes de que llegue el bebé al mundo, pues nada, los padres anuncian, hacen una fiesta, juntan a sus amigos y a sus familias, hacen una celebración para anunciar con tartas o rosas o azules el sexo del bebé. Esto es lo que yo denomino el tsunami de los estereotipos, ¿no? Para intentar ilustrar esa idea de que los estereotipos del siglo XXI distinguen a los niños y a las niñas de una manera muy profunda. Hay reglas ya ahí que van a definir lo que absorben estos cerebros tan diminutos, los de los bebés. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, esto tiene implicaciones para las experiencias a las que se van a someter estos niños. Aquí tenemos ejemplos de juguetes. ¿Qué importancia tan grande tienen los juguetes, verdad? En los primeros años de un niño. Un niño que tiene un cerebro en formación, en desarrollo, que está aprendiendo habilidades, que está aprendiendo las reglas con las que juega la sociedad. ¿Qué significa ser un superhéroe, ¿no? Si juegas, ¿qué significa que juegues con juegos de construcción, que juegues con muñecas? No estoy diciendo que esto no tenga un valor. Y el hecho de que esto se va trasladando también al mundo escolar. Aquí tenemos una fotografía de un programa de la BBC que hizo un estudio de los estereotipos de género en los colegios, en una clase de niños de 7 años. Buscaban en el programa encontrar las evidencias, las pruebas en el entorno escolar de esos estereotipos y encontraron, por ejemplo, perchas para los abrigos de color rosa para las niñas, de color azul para los niños. Los entrevistados no recordaban muy bien por qué habían elegido esas perchas con distintos colores, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Y algo hacen a tu cerebro, esas señales permanentes y continuas. Es un estudio que se realizó a lo largo de 6 semanas y al principio se hicieron tests de autoestima en estos niños de 7 años y niñas. Les preguntaban qué querían ser de mayor y a los 7 años se vio que ya tenían unas opiniones bastante hechas de lo que querían ser, con declaraciones como esta: ser chico está muy bien porque puedes llegar a ser presidente de tu país. Las niñas puntuaron mucho más bajo en autoestima. Por ejemplo, cuando se les preguntaba por una profesión, en una escala de 10 tenían 3, 4 puntos, mientras que los chicos en la escala de 10 tenían 9, 10. Los chicos mostraban una mayor confianza y seguridad. Las diferencias a lo largo de las 6 semanas tuvieron un efecto marcado y
Es interesante concluir que la exposición temprana a los estereotipos en la educación tiene un efecto muy importante. Aquí tenemos otra gráfica. He mencionado al principio que el mundo está lleno de brechas de género y durante la adolescencia, otra etapa de gran plasticidad cerebral, donde se asimilan otras reglas, no solo la de ser el hijo o la hija de una familia en concreto, donde los individuos miran al mundo exterior y a lo que se espera de ellos, pues aquí también vemos una gráfica que habla de esas brechas de género y el informe también de 2020 de una organización mundial que identifica brechas de género. En base a lo que yo entiendo que le puede interesar al público, os voy a mostrar ahora un estudio de casos sobre el cerebro y de género y cómo este puede marcar lo que la gente decide hacer con sus vidas, ¿no? Cómo se cumple esta profecía autocumplida. Aquí tenemos esta ilustración que viene a explicar por qué hay menos mujeres en ciencia o por qué están las mujeres infrarrepresentadas en el mundo de la ciencia. O históricamente ha habido menos mujeres en la ciencia. Por alguna razón, las mujeres eligen no hacer una carrera científica. Voy a explicar la gráfica. Las mujeres que entran en el itinerario científico se enfrentan a organizaciones en las que hay obstáculos de cristal, obstáculos de los que no eres conscientes o que la misma cultura no es consciente. Ya desde un principio en las mujeres hemos visto con estos ejemplos, ¿no?, que se va inculcando esa idea como la que refleja el eslogan de esta camiseta: soy demasiado guapa para estudiar matemáticas, o niñas de 6 años que que no van a jugar, que no van a hacer carreras que son para gente muy, muy inteligente, como las matemáticas, por ejemplo, a pesar de que su rendimiento escolar es superior o puede ser superior, en muchos casos y bastante superior. No, esa idea de que la persona que se convierte en científico es cierto tipo de persona. Y también he mencionado antes lo de los juguetes. Se sabe bien que existe una habilidad, la capacidad de abstracción espacial, la capacidad de rotar o hacer girar objetos o formas geométricas en el espacio, como vemos en este dibujo, eh, a nivel teórico o a nivel práctico, como se hace, por ejemplo, en la ingeniería. Se ha identificado como una habilidad característicamente masculina. Y sí, ha llegado a confirmar o a decir que sí, que los hombres tienen una mayor habilidad a la hora de hacer estos ejercicios. Son mejores en abstracción, pero también se ha podido comprobar que si haces estas pruebas tras dar formación, esas diferencias de habilidades desaparecen. Si enseñas durante pocas semanas a chicas o a mujeres a hacer esos ejercicios, son igualmente capaces. No se detectan las diferencias en la evaluación posterior. Si tu cerebro no se ha formado en esa habilidad, quizá eso pueda ser la base para que haya una ausencia de esas habilidades concretas. Y ahora quiero que prestéis atención a estas instrucciones de un juguete de Lego, ¿no? Estas instrucciones son muy parecidas a las de estas figuras abstractas que hay que rotar en el espacio, ¿no? La manipulación que se requiere manual es muy parecida, pero los juguetes, las instrucciones son estas, y las que las han practicado más son los chicos. Y aquí tenemos a esta Barbie científica o Barbie ingeniera, muy bonito, ¿no?, que está vestida de una manera algo estereotípica, diríamos. Barbie, la ingeniera, como vemos, es capaz de construir
maravillosas lavadoras rosas, ¿no? Con ello, bueno, pues nos hacemos una idea de si estamos todavía haciendo lo adecuado para fomentar que las chicas entren en el terreno científico y luego solo nos falta esto, la galería de los horrores, ¿no? Las declaraciones realizadas por estos hombres del siglo XXI que anuncian públicamente por distintas razones que las mujeres pues no son aptas para ciertos altos niveles, ¿no? Científicos o tecnológicos o como dice este joven líder, ¿no? De una de las grandes compañías de datos, ¿no? Las chicas no pueden ser ingenieros en Google por razones biológicas. O si, evidentemente, recordemos lo que hemos dicho antes, las experiencias afectan al cerebro. Y luego tenemos la idea de que tras superar todos estos obstáculos y estas ideas preconcebidas, que bueno, si finalmente llegas al terreno científico, profesionalmente hablando, pues te encuentras también con un gran sesgo de género en el que básicamente la manera en que se gestionan los hallazgos de las investigaciones realizadas por mujeres pues no es exactamente la misma que la de los hombres científicos. Esto es algo que deberemos tener en cuenta también. ¿Cuál es el mensaje que nos deberemos llevar a casa en este mundo de género? Aquí tenemos el itinerario que mostré antes, ¿no? El sexo como factor principal de las brechas de género. Es algo que debemos cuestionar y debemos entender. Si este mundo cambia, el entorno cambia, los aspectos, las actitudes, las experiencias y el género, entonces eso puede ser la causa de tener un cerebro de género, como vemos en las portadas de mis libros, la versión española y la versión inglesa. Muchas gracias. Dejo ahora de compartir mi escritorio. Muchas gracias, Gina. Gracias también. Thank you. Sí. Okay. Apologies for the additional script, which for some reason has got. Me disculpo por las dificultades, las pequeñas dificultades añadidas que ha habido. También quiero pedir disculpas a las personas que estaban siguiendo la conferencia porque en algún momento el micrófono de Gina no se escuchaba bien y entonces la traductora, la intérprete al castellano también perdía algunas palabras. Entonces, sí, en algún momento se ha ido, se perdía el sonido. De todos modos, vamos muy bien de tiempo. Vamos a plantear... I am so sorry. It should be a kind of help message. Lo lamento, pero no he podido enviar ningún mensaje. So we have questions. Sí, tenemos alguna pregunta. Yo creo que vamos a ver... voy con la primera. Una persona pregunta ¿qué pasa con las personas que nacen o que se sienten que nacen en un cuerpo equivocado? Con un sexo en el que no se identifican. Okay. That's a very important question. Es una pregunta muy importante y que me han preguntado mucho. Creo que si volvemos a la idea temprana de que el sexo causaba el género, el sexo era igual al género, pues parecía que había un vínculo inquebrantable entre el cuerpo en el que nacías y tu identidad, la identidad que tú sentías, la identidad con la que te asociabas. Se asumía, ¿no?, que esto era lineal, sexo, género. Y sabemos que esto no siempre ha sido así. Siempre ha habido evidencias de desconexión en personas que con un cuerpo femenino se sentían
masculinos o viceversa, o personas que nos hablan de que tienen el cuerpo equivocado y que dicen tengo un cerebro femenino dentro de un cuerpo masculino o viceversa. Si ahora reconocemos, como es debido, que no hay diferencias entre un cerebro femenino y masculino, ese argumento entonces es difícil de sostener, pero yo lo pienso de manera positiva. Significa que si tu biología con respecto a tu identidad o sensación de pertenencia es irrelevante, entonces eres libre de ser el género que quieras ser y no necesitas cambiar tu biología para ser ese género. Eso es importante. Eh, Hay otros temas que se podrían, digamos, separar cuando hablamos de dismorfia corporal, ¿no? Con personas a las que no les gusta el cuerpo que tienen por distintas razones. Pero creo que la cuestión de género, especialmente en el siglo XXI, es mucho más evidente. El género no es una categoría binaria simple. Y el sexo tampoco es una categoría binaria. El libro, mi libro y mi argumentación es muy relevante en este sentido. No estoy diciendo que ofrezca soluciones, pero sí ofrece comprensión, entendimiento. Gracias, Gina. Doy un poco de tiempo para la traducción también hacia Gina. Y tenemos otra pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas o qué opina la ciencia de los colegios solo para chicas y colegios solo para chicos? Yes. Oh, that's another very good question. Otra pregunta muy buena. En relación con la ciencia, se ha sugerido que las científicas de éxito más a menudo se han educado en escuelas de niñas. Y además se ha utilizado para decir que ese tipo de educación es bueno. Pero yo creo que todo está muy mezclado con el tema de que nuestro cerebro es muy social. Hay un trabajo muy interesante realizado sobre fracaso escolar y ciencia. Sabemos que hay itinerarios escolares a lo largo de la educación, a lo largo del periodo de enseñanza, y las mujeres salen de ese itinerario, las chicas, bastante antes que los chicos, los itinerarios científicos. Tengo que hablar de la misoginia que muchas mujeres han encontrado en la ciencia. Y eso ha preocupado más quizá a niñas que se educaron en colegios no mixtos. Es importante que nos demos cuenta de que la ciencia no solo va a tener las habilidades necesarias, sino que también tiene mucho que ver con esa dimensión social, y sabemos que la conducta, una baja autoestima está asociada con la retirada emocional, también el fracaso escolar. Por tanto, el marco social es tan importante como el cognitivo. Yo creo que las escuelas solo para niños o para niñas, den la formación más adecuada. No creo que sea muy buena idea. De hecho, lo que hay que hacer es encontrar los estereotipos que siguen vigentes en las escuelas mixtas para detenerlos lo antes posible. Y para poder pensar en las personas, en los individuos. Gracias, Gina.
No sé si se me escucha a mí, si los ponentes, I can hear you. la Yeah, audiencia I me can hear. I escucha a can see mí. lots of questions, but of course, Sí, sí, veo muchas preguntas además en el chat, pero algunas están en español, otras en inglés. Mejor lo diriges tú, sí. También otra pregunta es, un poco en la misma línea, si estos libros como el libro de there's los... some in the Q&A and some in the chat as well. Sorry, I'm Sí, telling you how to do sí, your business. la pregunta es si estos libros como Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, si están basados realmente en conocimiento From científico Mars. o solo tienen estos titulares para vender más libros. Okay. Yeah. Yes, I did. Well, I did. Part of this campaign started with me talking about Parte de esta campaña comenzó, de la campaña que llevo a cabo, comenzó cuando yo empecé a hablar de la neurobasura a finales del siglo pasado, cuando surgieron estas imágenes tan atractivas de los cerebros. Bueno, pues estas imágenes desataron toda una marea de lo que yo llamo libros de neurobasura, en la que supuestos consejeros pues dan consejos de ciencia popular a los lectores, ¿no? Comentaristas que ofrecen consejos, pero que utilizan esas imágenes cerebrales que, bueno, con supuestas diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos, ¿no? Utilizando además imágenes relativas a números muy, muy pequeños o cuestiones sesgadas, ¿no? Además son imágenes de la primera neurociencia, las primeras imágenes del cerebro con estas técnicas. Este libro de Venus y Marte caracteriza bastante bien lo que sucede en el mundo, ¿no? En el entorno, en el mundo exterior, como yo lo llamo. Y además eso informa las creencias, ¿no? Lo que pensamos o lo que piensan mucha gente, ¿no? Es una manera de trasladar esa agenda sobre el género. Si lo explicas de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, el hombre y la mujer tienen cerebros diferentes, vienen de distintos planetas y bueno, todo ello supone nuevamente que se cumpla la profecía que mencioné antes, ¿no? Porque empezamos a tratar de manera diferente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y si estás gestionando la brecha de género, ¿qué estás gestionando? ¿La variable biológica o el sesgo en la formación social? Las interesantes respuestas y sobre todo al público por participar. Había muchas más, pero bueno, iban varias en estos dos grandes bloques de preguntas. Si queréis, ya para concluir, una más que es una especie de pregunta, reflexión, resumen, donde dice que para confirmar, dice, entonces el entorno es el que genera las diferencias, pero los cerebros no tienen diferencias biológicas, ¿verdad, Gina? That's the. Do you think it's all culture and no biology? Bueno, es el tema de la cultura o la biología, ¿no? El, eh, sí, el mensaje que yo quiero trasladar es que, bueno, yo he intentado reequilibrar el argumento, ¿no? De tener en cuenta solo la biología, con independencia de lo que sucede en el entorno. Yo creo que el cerebro está en el núcleo de todo y parte del sistema de creencias es que los cerebros son diferentes, pero bueno, vemos científicos que nos dicen que no hay diferencias. Pero nos seguimos centrando, ¿no?, en medir
cosas diminutas, se sigue buscando, ¿no?, estructuras que nos muestren esas diferencias. Yo creo que estamos buscando en los lugares diferentes. Deberemos escuchar el lenguaje del cerebro para poder empezar a ver que sí que puede haber diferencias relacionadas con el sexo. Por supuesto que las hay, especialmente cuando hablamos de los receptores hormonales relacionados con los procesos, con el proceso reproductivo. Pero con nuestro cerebro plástico, por ejemplo, ¿de dónde proceden las diferencias que encontramos, ¿no? A mi laboratorio viene mucha gente, no son taxistas todos, pero cada uno trae muchas experiencias diferentes. Si yo los hubiese visto al comienzo de su carrera, pues su cerebro al final de su carrera lo hubiese visto diferente. Esas diferencias no son porque sean hombres o mujeres, sino porque han estudiado mucho durante 3 años, por ejemplo, y al final he visto diferencias en el cerebro. Debemos darnos cuenta de que cuando hablamos de un cerebro, eh, mm, no podemos aislarlo de lo social, porque está todo tan entrelazado, el cerebro y lo social, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de atribuir poder explicativo o bien al cerebro o bien a la conducta. Y, por supuesto, la gente intenta apoyarse en esto, ¿no?, para defender también la diversidad o decir las mujeres son diferentes, tenemos que tener a más mujeres en nuestra personal, en la empresa. Utilizar esos argumentos también pueden resultar problemático. Lo mejor será centrarnos en el individuo, en la persona. Evidentemente, las categorías hombre-mujer son obvias, visibles a todos, pero no, todo no es ni cultura ni biología. Eh, Muchas gracias, Gina. Y ahora sí, nos acercamos a las 5:15, un poco más de lo que habíamos calculado. Queremos dar las gracias especialmente a Gina investigar en un ámbito tan innovador e interesante, uniendo el conocimiento científico del cerebro con los estereotipos de género del mundo que nos rodea. Y también desde Aditec, muchísimas gracias a tantas personas que nos habéis seguido en directo en esta conferencia, no solo desde distintos puntos de España, sino también desde otros países. Y sobre todo, muchas gracias por tener esa curiosidad científica que os ha acercado hoy hasta aquí. Así que hasta pronto, muchas gracias. Yes. And could I just add that if anybody wants Podría decir una cosa, si me queréis escribir, incluido mi dirección de correo electrónico en la diapositiva. Hablo un poquito de español. Si alguien tiene preguntas, podré responderles por correo electrónico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Okay. Thank you for having me. Thank you. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.